¿qué aspectos se tendrían que tener en cuenta para acordar un nuevo pacto social? Sin ninguna duda que lo que hay que tener en cuenta son los posibles nuevos modelos que nos aportan las variables tecnológicas respecto de la producción industrial, transacciones financieras, modelos laborales. Hoy día hay un montón de modelos laborales que no existían hace unos años y prácticamente han desaparecido modelos laborales que tenían vigencia durante el siglo XX. Entonces, es una cuestión de inteligencia, de investigación y de criterio establecer lo que tiene que ver con los modelos de trabajo que pudieran propiciar, a su vez, modelos de formación para tender a la plenitud de los individuos, pero lo que debe cambiar fundamentalmente es lo que tiene que ver con el respeto y el ejercicio de las libertades individuales. A ver, la especie humana ha avanzado mucho en eso, muchísimo. El modelo de civilización que hoy tenemos le permite a un burgués que viene peleando la vida haber alcanzado algún nivel de formación y criterio como para poder comunicarme con todos ustedes, más allá de eso, cosa que era impensable por lo menos hace 300 años, donde todo estaba normado y dado por derechos de nacimiento, fundamentalmente estableciendo diferencias sociales en base a preeminencia de casta, donde la única manera del desarrollo que podía tener un individuo que no perteneciera a las clases más privilegiadas, por darles un nombre, tenía que ver con su actuación en procesos bélicos. La única forma de ascender socialmente dentro de variables de mejoría socioeconómica antiguamente era ir a la guerra y matar a unos cuantos tipos, y entonces cuando se repartían los botines de guerra, porque a veces alguien se cree que las guerras eran por la banderita, las guerras eran por los recursos, fueran cuales fueran los recursos, fueran territoriales, fueran mano de obra, fueran insumos alimentarios, lo que fuera. Las guerras siempre fueron modelos de choreo organizado. Punto. Entonces, hoy día también, les aviso, no cambió nada. Las guerras siguen siendo por el mismo motivo, aunque disfrazadas de maravillosas palabras, de arengas nacionalistas. Bueno, entonces, hay que analizar todas las variables de lo posible como futuro a corto plazo y su posible proyección. Claro, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la formación, con lo educativo, que propenden a diferentes modelos. Si lo que se busca son modelos de globalización, modelos de robotización, modelos de lo que sea, estamos hablando de formas diferentes que son prácticamente una continuidad de lo presente. Ahora, el pacto social no es un ente estático. Para eso existen los congresos, que van legislando sobre variables que van ayornando en base a los usos y costumbres, lo posible de lo admitido o no admitido en los modelos de interacción social. Yo creo que es una cuestión que no puede ser planteada. Un individuo puede plantear determinadas inquietudes, pero solo de la asociación criteriosa y del desarrollo de dinámicas pragmáticas se puede alcanzar algún resultado. Mi única aspiración es lograr una sociedad humana, sincera, íntegra y libertaria. Pero esa es mi opinión, sencillo. Sí. Matías C. ¿Puede existir la responsabilidad individual cuando somos como grupos sometidos bajo la consigna de ser responsables, entre comillas? Sí, por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, uno es responsable de lo que hace. Convencido o no convencido, nosotros no somos responsables por lo que sentimos, ni por lo que pensamos, somos personas responsables por lo que hacemos. Es decir, también es un hacer y hay que hacerse cargo de responsable. El hecho de vivir en un modelo de inequidad o de abuso o de prebendas de la naturaleza que fuera, no quita que la integridad de cada individuo vaya por el pleno ejercicio de su responsabilidad, fuere la que fuere y como la entendiere. Ahora, también está el acatamiento a las normas sociales y las leyes que debe estar presente, aunque en resistencia. A ver, no es lo mismo estar en ejercer una dinámica procedimental o lo que sea, hacerlo en función de qué es la ley o los usos y costumbres de una comunidad. Cumplir con eso no quiere decir someterse. El problema es cuando uno se somete, que es un tema diferente. Si usted está convencido, arriba, viva, arriba. Y no es que el mundo debe ser a nuestra satisfacción. No, la adaptación la hace el individuo. Pero insisto, todo ciudadano responsable tiene la obligación de oponerse a una ley injusta, sin medios combativos, por el ejercicio del discernimiento y la propagación de criterios que pudieran, en la medida que se generalizan, producir un cambio. Y nos toca bailar con la más fea. Y sí, claro, si somos el pueblo. ¿Qué va a hacer? Pero también hay sabiduría evolutiva en eso. Alguien que tiene todo dado no necesita adaptarse. Y la consecuencia de no adaptarse es la extinción. De que cada uno elige. Ay, yo lo que me estoy divirtiendo en esta vida. Amo y agradezco todos los días estar viviendo en este momento de la historia. Por loco, por delirante. Pero también porque tenemos la oportunidad de, cuando menos, concebir cambios y hacer lo necesario para producirlos. E insisto, nunca, jamás, por vías. A ver, toda causa que pretenda sustentarse en el uso de las armas o la violencia ya es espuria. Ya es espuria. Aunque los sistemas lo utilicen, no interesa. Lo que nos nutre a nosotros, lo que nutre nuestra integridad, es la dignidad. Y la dignidad no se negocia. La dignidad es algo propio, algo que uno se lleva a la cama, que se lleva a la mesa, que está en la mirada hacia los seres amados, hacia los hijos. Y el ejemplo. Por eso, la indignidad siempre debe ser ajena. Francisco G. ¿Cómo se puede organizar una sociedad o comunidad basada en las necesidades evolutivas de cada uno y las capacidades y talentos individuales? Es simple, desarrollándose y evidenciando los beneficios del desarrollo individual que siempre redundan en la comunidad de pertenencia. Y si no, será cuestión de buscar otros pares, a ver si logramos inteligencias que nos permitan superar nuestro propio criterio inclusive. Pero para hacer, no para charlar. Mire, a ver, discúlpenme, yo soy un tipo grande, he visto tantas cosas en mi vida, sobre todo en los noticieros escucho lo mismo que escuchaba cuando tenía 5 años. Que existía la televisión, no se van a creer que viene con Colón. Entonces, el problema es la ingenuidad y la estupidez de consumir propaganda. Pero si cualquier modelo no conlleva una variable pragmática de construcción, es pura retórica. Si hay algo que me pudre, hay dos cosas que me tienen
podrido. Los expertos, que son expertos de pico, porque le hicieron 3 libritos, deplorables. Por supuesto que hay mucha gente que sabe mucho. Sí, pero no es la mayoría. No es la mayoría. Porque total, para recibirse de lo que sea, basta con... una vez alguien me dijo que con 44 se recibía y con 39, 10 no. Y parece que eso es más generalizado de lo que aparenta en nuestro modelo cultural. El punto sigue siendo que me reta porque hablo despacio, porque yo es como que me enseñé. El punto sigue siendo que si no desarrollamos nuestros recursos, si no nos integramos con nuestros recursos, ¿qué pretendemos? ¿Que lo haga el otro? ¿Que me lo haga fácil? Lo fácil, señores, es en contra de las personas, aunque siempre lo que se sabe hacer es fácil. Entonces, nos desarrollamos, nos preparamos. Un individuo libre, en serio, puede admitir hacer cualquier cosa sin someterse. Si somos muchos individuos libres, en integridad, y aún no habiendo un pleno acuerdo de las cosas, sino una inteligencia respecto de lo posible, el mundo puede ser muy diferente. De cada uno depende. Mientras es que, bueno, me dicen, me dijeron, me obligan, qué sé yo. Nosotros somos responsables de que las cosas puedan ser de determinada manera. Hay un pensador en el siglo XX que dijo una frase muy interesante que pretendo rescatar. Esa frase decía, todo lo que hace falta para que el mal triunfe es que las buenas personas no hagan nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que puedo o lo que me queda poco? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y en beneficio de quién? ¿Puedo mirar a mis hijos a los ojos sabiendo que hice todo lo necesario para mejorarles el planeta, que queda mejor cuando me fui que cuando llegué? Y con eso alcanza, somos así chiquitos, chicos, somos inexistentes. Pero ojo, eso no nos exime de la responsabilidad y la obligación de desarrollar nuestros talentos y capacidades. Terminé. Espero que te guste. Romina I. ¿A qué hace referencia con un modelo de sociedad robótico? Cuando todas las acciones están absolutamente homologadas, el robot no piensa, el robot actúa. Robot, que viene de la palabra rumana robota, significa máquina. Si actuamos como máquinas, sin individualidad, sin propósito, sin disenso, sin acuerdo, sin nada, eso es una sociedad robótica. Termina. José R. La discriminación, como es utilizada en la sociedad actualmente, ¿es un concepto que atenta contra nuestra individualidad y particularidades como individuos? Mira, hay una cosa que es... si no fuera por patético me causaría mucha gracia toda la fanfarria y parafernalia antidiscriminación que se ejerce en este planeta. Porque lo que yo veo, y puedo estar equivocado, y ojalá esté equivocado, es que se discrimina cuando se plantea la antidiscriminación. O sea, cuando vos decís la verdad sobre algo, estás discriminando. Y el individuo considera que sos discriminatorio por decir una característica que le sea propia al otro, o un calificativo que pudiera ser verificable en el otro, o por lo menos pensable. Si vos lo que planteás es algo que no está en las características, naturaleza o cualidades del otro, no es discriminación. Será insulto, pero no discriminación.
Entonces, es gracioso plantear que se combate la discriminación discriminando. Yo no entiendo. A ver, si yo le digo bolita a mi primo, nadie va a pensar que es por boliviano. Pero si le digo bolita a alguien que conozco que tiene esa etnia, lo estoy discriminando. ¿Vos tenés idea de cómo nos llaman en Bolivia? ¿Tenés idea de cómo nos llaman en Paraguay? Curepí y Curepí Tembó, no solo Curepí, resulta que no es ni un insulto ni una discriminación. ¿Por qué? Porque no entienden guaraní. Mirá qué fácil, que acá discrimina, digo. Entonces, paremos con la estupidez, señores. Si alguien tiene una característica, reconocerla no es insultarlo. Establecer una calificación a priori o ampliatoria de eso sí puede ser, insisto, insulto, no discriminación. ¿Qué planteamos? ¿Un modelo de sociedad donde todo sea en base a mentira y disimulo? ¿Estamos todos locos? Cuando yo era pibe, el gordo era gordo, el narigón era narigón, el boludo era boludo, que somos todos, y se terminó la carrera, y si era negro, y si era lo que fuera, y nadie se ofendía. Y los locos del barrio iban y venían y eran parte del paisaje y parte de la protección de la comunidad que los cuidaba. Paremos la estupidez, así que si yo a un down le digo mogólico, lo estoy insultando. No, señor, no sé hablar. ¿Por qué? Porque antiguamente a los down se les decía mongólicos por sus rasgos. No porque eso tuviera algún nivel de discriminación, más que la descripción de los rasgos del individuo. Así que si yo le digo negro a alguien de piel negra, ¿lo estoy discriminando? ¿Lo estoy discriminando o lo estoy reconociendo? El problema es pensar que la verdad sea un insulto. Debemos reflexionar mucho sobre eso. Mucho. Creo que las modas, y las modas a partir, por lo menos esto yo lo he investigado y en mi análisis lo que llego es a los males de la opulencia, como generador de este tipo de situaciones donde no es elegante decir la verdad. Y sobre todo se pueden formular teorías alegres sin tener ninguna base de constatación real de la verdad implicada, solo porque puedo pensar y discernir que puede haber modelos superiores de nada que se plantean en un tono filosófico y después para darle laburo a los que no sirven para nada, escucharon lo que dije, ¿no? Y después para que tengan laburo los que no sirven para nada, si quieren lo repito, pero ya está, generamos toda una serie de ámbitos y persecuciones policiales tendientes a un modelo totalitario y abusivo, donde siempre está expuesto el ingenuo o el que no se hace cómplice. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Cada uno debe planteárselo. Señores, no hay que confundir discriminar con discernir. Son cosas totalmente diferentes. Y llamar a una cosa. Mirá, en mi casa vivía un enano enfrente de mi casa. Betito, un pibe maravilloso. ¿Sí? Betito nunca se ofendió porque era enano. Y que era el enano. ¿Por qué se iba a ofender si era enano? No era descalificante, era reconocer que el chico era así. ¿Cuál es el problema? Terminé. Agustina, ¿cómo podemos preservar los beneficios de las libertades individuales desde los actos particulares en este contexto que estamos viviendo? Dejando de justificar todas nuestras acciones y no mirando lo que hace el vecino. Yendo por la integridad de uno mismo, perfeccionándose y cultivando lo que hay en uno para hacer prosperar
y fijándose bien de cuántas estupideces tenemos que las justificamos alegremente solo porque es conversación de la tarde, mate, bizcochito y hablamos estupideces. Ahora, claro que ser íntegro y responsable es difícil. Claro. Ustedes saben lo difícil que es no mentir. Lo difícil que es no mentir. Y sin embargo, produce una paz y una integridad que no tienen precio. El problema de la mentira es que necesita memoria. La verdad no necesita memoria, sigue siendo lo que es, siempre. Entonces, si nos bajamos del caballo de la soberbia y del culto al ego, y nos reconocemos como seres humanos en desarrollo, con nuestras características, algunas agradables, otras desagradables, otras mejorables y otras que mejor no tuviéramos, tenemos una oportunidad. Mientras tratamos de convencer las bondades de ser quienes somos y que los demás, como no se solazan ante mi presencia, tenemos problemas. Es fundamental para alcanzar la madurez lo que yo llamo matar al ego. El ego es un constituyente orgánico, la entidad icónica del yo. No lo podemos eliminar. Pero sí podemos sacarle todos los accesorios que nos permiten ocultarnos, porque el ego nos oculta quiénes somos, aunque vivamos en la satisfacción relativa de la cosa nutrida sobre parámetros ajenos. ¿Qué creemos que está bien? No importa un comino si a los demás les gusta lo que digo, hago, no hago, y no lo planteo en términos de respeto, no lo planteo en términos de que eso fuera una falta de respeto hacia mi persona, que alguien me plantee que no le gusta lo que hago. Tampoco hay respeto al otro, por prescindir de su agrado, desagrado, acuerdo o desacuerdo. Lo que no quiere decir que vaya a hacer algo que sepa que lo perturba, pero como una concesión piadosa, no porque debiera hacerlo. Y si no le gusta, no me importa. A mí me importa gustarle a mi familia, más o menos, y me importa mucho gustarme a mí mismo. Y tengo 1000 cosas que no me gustan, no las cultivo. No puedo evitar tenerlas, sí puedo evitar cultivarlas. Y sí puedo ocuparme cada día de abonar y nutrir aquellas cosas de mí que me gustan, porque las veo en acción como algo beneficioso, no solo para mi persona, para los demás también. ¿Saben lo que ocurre cuando se mata el ego? Se acaban los caprichos. Bien, así de fácil. Vos querés saber cuál es la medida. El día que no tenés caprichos, quiere decir que el ego ocupó su lugar orgánico. María del Valle L. Siendo que el contagio no existe, ¿quiere decir que todas las personas que contrajeron el virus tienen la misma necesidad de experimentarlo? No la misma. En todo caso, similar. O no necesidad de experimentarlo, características orgánicas. ¿Por qué sería? A ver, no confundamos que todo lo que hacemos los seres vivos es por necesidad con lo que tiene que ver con la interacción con otro ser vivo u otros seres vivos. El virus corona, como Toto, que vos quieras, es un ser vivo que pugna por sostener su vida, desarrollarse, proliferar y establecer continuidad especial, o sea, respecto de su especie. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el sistema inmunológico, que tiene que ver con las posibilidades en qué medida un individuo está íntegro o no está íntegro en su conocimiento. Nosotros no tenemos defensa contra lo desconocido. No hay defensa contra lo desconocido. La defensa es algo que debe desarrollarse. Entonces, no confundamos en el hecho de que nosotros hacemos el contagio. Nosotros nos contagiamos y hacemos el síndrome consecuente al contagio
con lo que tenemos y podemos para mantener el equilibrio orgánico. Pero no podemos determinar que el otro ser vivo, aunque sea un bicho despreciable o como vos le quieras poner, a mí cualquier forma de vida me parece respetable, pero en mi casa mosca no entran. Y la cucaracha que viva feliz afuera, pero en mi cocina no. Fue. Entonces, ahí hay puntos que deben ser considerados en términos de aquello que establece una propensión en función de su ignorancia o de su posibilidad fáctica de adaptarse, manteniendo su modelo, a las circunstancias que plantea el ingreso de otra forma de vida en su organismo. Porque el que no se contagia no es que no le entró el bicho. Ojo con esto. Y no estoy hablando de portadores sanos, estoy hablando de inmunes. La inmunidad también existe, muchachos. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión que es importante. El virus corona es un virus complejo que tiene una coraza, no una membrana, y que tiene una complejidad en su ADN que resulta interesante porque te puede proliferar con cualquiera de esas variables de lo que constituye su genoma. Ahora, con el virus corona no hay inmunidad, hay adaptación, pero no inmunidad. No es como el virus de una gripe que por tener membrana, aunque sea complejo, tiene membrana, se puede desarrollar inmunidad a partir de conocer su frecuencia. Es otra cosa diferente y chicos, yo le aconsejo no a vos, María Calle, por favor. A quienes se crean que son eruditos y responsables de la salud, que verifiquen nuestras vertientes de criterio para investigar y para llegar a conclusiones respecto de la naturaleza de las cosas. Insisto, ¿por qué hablamos de igualdad hoy? Porque todo esto surge de un enorme ejercicio de ignorancia, de poner como igual a las cosas solo porque no sabemos lo que son. Disculpen mi vehemencia, pero hay mucho en juego. Entonces, espero haberte contestado. Matías C. Es la segunda pregunta dentro de la primera que habíamos hecho. Como no es una pregunta por persona. Sí, pero hizo dos, estoy leyendo la segunda. Disculpame, Matías, ¿vos le mandaste flores, algo a mi mujer? ¿Tenemos que conversar algo? ¿Cómo es esto? Porque la negra, Leo la primera también. tan generosa, ojo. Leo la primera porque está asociada. A ver. La primera decía, que la contestaste, ¿puede existir la responsabilidad individual cuando somos como grupos sometidos bajo la consigna de ser responsables? La segunda que viene ahora, ¿se puede dictar la responsabilidad? Bueno, la voy a contestar sin considerar la primera, porque es otra pregunta. No, se puede informar sobre formas y modos que serían aceptables en términos de que eso pudiera ser reputado, no repudiado, reputado de responsabilidad. La responsabilidad es como todo acto orgánico, intransferible, propio, y conforme a las variables inerciales de esos fenómenos, debe estar homologado a la naturaleza del organismo. El que podamos hacer una copia o una imitación de algo que tomamos en la fórmula que nos proponen, no implica que eso constituya instancia identificatoria. Entonces, eso sería una parodia de responsabilidad, no un ejercicio de responsabilidad. Espero haberte contestado. Pedro P. ¿Qué es comulgar? Comulgar es alcanzar un acuerdo integrador. Cuando dos individuos se integran, cada uno desde su posibilidad, en una misma idea, comulgan. Eso es comulgar. Consustanciarse, para ponerlo en otra palabra que por ahí se entiende mejor. Consustanciarse, o sea, unir sustancias o permitir que lo común de las sustancias de cada uno
resulte en una admisibilidad completa del otro. Es una figura que se utiliza en términos de la pertenencia a un modelo idiosincrático, ideológico o doctrinario, donde logramos un acuerdo. O sea, pensamos en una forma muy similar respecto de algo. ¿Sí? Rodrigo F., ¿por qué no te aplicarías la vacuna? Señores, sí, a ver, esto lo digo a título totalmente personal y espero que nadie lo entienda como ni una arenga, ni sentar posiciones a seguir. Yo no me dejo tocar por los médicos brujos, ni ninguno de sus menjunjes. Por una cuestión filosófica, en principio, pero más que nada por cuestiones de orden técnico y del sustento probatorio que da el conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, yo no conozco sustancia que aun cuando pudiera ser beneficiosa para algo, no resulte peligrosa para otra cosa. Claro, la gente que se muere cuando la vacuna siempre es de otra cosa, ¿sí? Pero no porque a mí me importa un pito la muerte, lo que no entiendo es la muerte sin sentido. Estoy listo para morirme ahora, con lo lamentable que sea tener que dejar materialmente un montón de cosas sumamente disfrutables, como es la presencia de los afectos. Lo demás importa carajo. Sin embargo, no tiene sentido morir por nada. Y no es solo morir, es establecer un condicionante evolutivo donde alguien decide una fórmula que es una hipótesis de conflicto química para meter en un organismo que desconoce y que no fue contemplado en su diversidad y características particulares justamente por la igualdad, por ser homologado en igualdad intelectual. Entonces, señores, a ver, si yo cocino, si la negra cocina, voy a la casa de un amigo, che, ponele más sal, menos sal, lo hacemos medida. Si no le pone el otro, le pongo yo. Hacemos la comida a la medida de mi gusto. Bueno, si me hacen la vacuna a la medida de mi gusto, conforme a mis características orgánicas, compro. Si me lo ponen porque no sé qué referencias de igualdad tomaron para qué, no compro. Así de fácil. A mí no me tocan. ¿Sí? Esto no quiere decir que no recurriría a la medicina en caso de una injuria en la que no tenga posibilidad de actuar. Dice, me quiebro la gamba, me quiebro el fémur, con quebradura expuesta, hay que acomodarlo. Eso es quirúrgico, yo no me lo puedo hacer, porque no podría resistir el procedimiento para hacerlo en términos de dolor. Ahora, me quiebro la cadera, te garantizo que no paso por el quirófano, y por razones técnicas, no por oposiciones filosóficas. Termino. Nicolás M., ¿cuáles serían las características del nuevo pacto social que planteás? No, yo no estoy planteando, yo estoy planteando la necesidad de tender a un nuevo modelo. No estoy planteando ningún modelo por sí. Aunque sí tengo mis opiniones de referencia de un modelo que escribí hace nada más que 53 años, cuando escribí un modelo de país que me parecía interesante. Por supuesto que esos escritos se han perdido, cosa de adolescente. Tengo una cierta visión. No estoy proponiendo nada, yo lo que estoy proponiendo es que tenemos que prepararnos para estar en condiciones de hacerlo. Porque me gustaría, a ver, no le estoy diciendo a nadie, che, flaco, vos sos un idiota, irresponsable, porque seguí el sitio, qué sé yo, por ahí tiene razón en lo otro. Yo no lo sé, no tengo esa sabiduría para saber lo que hacen los demás. Sé que la humanidad ha progresado muchísimo, desde la barbarie de la historia de la humanidad. Hoy se ha progresado muchísimo. No tengo duda de que falte mucho. De lo que estoy planteando es del rumbo a seguir, porque los riesgos
concretos y específicos que hay hoy, aunque son más declamados por la literatura y la televisión que reales, muchos, pero sería un gran paso adelante en función del sometimiento de la movilidad individual, el perfeccionamiento de los medios audiovisuales, como que está muy relacionado con lo que se llama 5G. A ver, no seamos ingenuos, muchachos. Pero no me opongo. Está bueno el progreso. El tema es que hace el individuo de a pie, que hacemos nosotros, los olvidados, que hacemos los humildes, para reclamar el derecho a no ser abusados y sometidos. Ninguna otra cosa. Yo no pretendo que nadie me facilite la vida. Uno verá cómo le va. Y esto lo dice un tipo con la entidad para decirlo, porque yo sé cómo me fue en la vida y qué cosas pasé. No estoy hablando de hambre filosófica. A ver, muchachos, no hablemos de estupideces. Pero no creo que nadie deba facilitarle nada a nadie. Facilitarle, dije, proveer medios, contextos y ámbitos para su desarrollo, sí. Y por ahí hay personas más inteligentes que yo que tienen la lucidez y el criterio de volcarlo eso a determinadas formas. Los escucharé, los leeré con atención y respeto y veré si acuerdo o no acuerdo. ¿Sí? Así de fácil, yo no estoy en eso, yo me dedico a investigar la naturaleza humana, muchachos. Si ustedes creen que es poco, ¿sí? Bueno, a ver, aun cuando yo me considero un individuo medieval, en el sentido de que en el medioevo las personas hacían muchas cosas en función de desarrollar sus aptitudes, qué sé yo. Por ejemplo, Da Vinci, por poner un ejemplo, ¿sí? Un montón de áreas de ocupación cognitiva, que era lo más común en esa época para individuos inquietos por lo acotado de cada área de conocimiento. Sin embargo, hoy día la cantidad de información que hay sobre todo impide alcanzar más que un conocimiento general sobre algo y eligiendo áreas de predilección y que nos resulten interesantes para poder profundizarlas. Bueno, uno elige. O haces una cosa u otra. Procesión o misa. Así de fácil. ¿Qué sé yo cómo sería? Sé cómo me gustaría en algunas cosas, no sé cómo sería. Belén A. ¿Cómo te imaginas una sociedad que incentive el desarrollo individual? Mira, no conozco nada más difícil que la libertad. Me lo imagino como una sociedad tolerante, como una sociedad donde los conflictos pudieran ser resueltos sin ejercicios de violencia, en base a entendimientos o desentendimientos, de acuerdo o desacuerdo, pero algo que nos permita comunicarnos en serio y estableciendo derechos y obligaciones, porque el problema es que en general se habla de derechos. A todo el mundo le insuflan derechos, pero se olvidan de las obligaciones. Parece que las obligaciones en este país son solo de orden impositivo. Lo demás, mucho gusto, son todos derechos. No hay derecho legítimo que no surja o conlleve una obligación, ni hay obligación, porque si no, no es obligación. Y ni hay obligación que no conlleve un derecho. Entonces, hay que ver cada caso, y yo no tengo mucha imaginación, discúlpame. Si hay algo que carezco es de imaginación, y no es un chiste, Gracias. Lucas Z. ¿Qué implica para vos la frase serás lo que debas ser o no serás nada? Que San Martín era un sabio. Eso implica. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que no se puede ser otra cosa que lo que uno es. Se podrá fingir o pretender ser otra cosa, pero no serlo. Sí, insisto, San Martín era un sabio. Termino. Liliana F.
¿Cómo se puede confrontar a quien avala estas publicaciones mentirosas con tanta necedad? Ah, no sé de lo que estás hablando, discúlpame, yo salgo tampoco y leo tampoco, no sé de qué me hablas. No tengo la menor idea. ¿De qué estás hablando específicamente? Yo no puedo emitir una opinión. Sí creo que en todo hay actores y seguidores o cómplices o adeptos o lo que sea. Mirá, a mí si no me gusta lo que están diciendo en televisión o no me gusta lo que dice el diario, tengo dos opciones. O me nutro de una idea diferente o cambio de canal o tiro el diario. No importa. A ver, me acuerdo la vez pasada estábamos viendo algo que me obligué a ver porque planteaba un modelo de costumbres, de usos y costumbres totalmente ajeno, que es interesante conocer. No es que eso me llevó a un acuerdo de nada. Donde, ojo, que en ningún momento se puede plantear una cuestión represiva respecto de las libertades de los demás si pretendemos que se nos devuelva la misma gentileza respecto de las propias. Termine. Fernanda, ¿a qué llamás modelo de interacción social robótica? Creo que ya la contesté, a la que no está mediada por decisión, que está automatizada, no está mediada por decisión ni variable de acuerdo o desacuerdo sobre los modelos de su ejercicio. Yo lo expliqué. Federico C. ¿Conoces alguna vacuna que sea o haya sido beneficiosa para la salud de la especie? Sí, conozco una. La vacuna de la viruela. Justamente, la primera vacuna que hubo. ¿Por qué? Vos dijiste para la especie. Bien. No, a ver, tengo que nombrar vacunas con las que estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en su administración particular. A ver si se entiende. Yo no digo que no sirven las vacunas. Digo que sirven para determinados universos y que no deberían ser aplicadas indiscriminadamente, sino sobre la base de una investigación de la naturaleza de cada individuo para poder recibirla o no recibirla. Cuando yo era chico había una reacción que te hacían antes de darte la BCG, que era para la tuberculosis, y entonces resulta que vos tenías que el 30% le daban la vacuna, los otros no, y los hubiera perjudicado mucho a los otros recibirla. Eso es criterio, claro, eso es caro. Muchachos, estamos hablando de algo diferente. Y estamos hablando de que no encontramos algo cuya patente vale millones de dólares y se la metemos a todo el mundo porque total no pasa mucho. Bien. Y voy a fundamentar por qué la de la viruela. Porque la vacuna de la viruela no es otra cosa que un remedio de un proceso natural. ¿Saben cómo se descubrió la vacuna de la viruela? Hefner creo que era, no me acuerdo. Les pido disculpas, señores. Un médico escocés. Un día viene una señora a su consulta y le dice, usted tiene viruela. Y la muchacha le dijo, no, yo no tengo viruela. Y el tipo le dice, pero señora, yo soy el médico, le estoy diciendo que tiene viruela. Yo no tengo viruela, no puedo tener viruela, le decía la señora. ¿Por? ¿Cómo sabe? Porque tuve la vacuna. ¿Qué era la vacuna? Era un proceso de adaptación a una infección producida por unos bichos que tenía la vaca. Por eso se llamaba vacuna. La gente que trabajaba con vacas, y que no había mucha higiene en esa época, te imaginas, se contagiaba de eso, lo tomaba, se contagiaba, no dije que la vaca contagiaba, dije que la persona se contagiaba, de eso y creaba inmunidad a la viruela. Esa fue la primera vacuna que hubo en el mundo. Ustedes saben que yo esta historia no la he escuchado mucho. Parece que un día no me acuerdo bien, pido disculpas si no es el nombre. Se despertó inspirado y se le ocurrió mezclar unos bichos y con eso hizo la vacuna de la viruela. Digo, el señor tuvo el criterio y la humildad de ir hasta el campo
y comprobar lo que la señora les decía, y a partir de ahí benefició a millones de individuos. Sí, hay vacunas que benefician a la especie, y después hay vacunas que benefician a individuos. Lo que no es menos valioso, yo no estoy en contra de eso. Yo no dije que no me pondría la vacuna en relación con las condiciones que planteé. Yo dije que como instrumento indiscriminado, que para todo el mundo, no, ni loco. No, pero no es una oposición a la vacuna. Por favor, señores, si a mí me duele la cabeza, me tomo una aspirina y me dejo de joder, así de fácil, así que se creen que ando haciendo pases magnéticos. Claro, si me duele otra cosa, no. Pero con el dolor de cabeza, y si la otra cosa me duele mucho, ¿cómo? Yo no estoy en contra de los remedios, no estoy en contra de la medicina, no estoy en contra de nada. Sí a favor de lo que creo. Y cuando se hace un uso indiscriminado y abusivo de recursos, sin contemplar las variables, ¿saben lo que más me molestaba de que el cigarrillo produce cáncer? Que mientras se le echa la culpa al cigarrillo no se investigan las verdaderas causas. Y si quieren orientarse sobre las verdaderas causas, estudien el CNF. Perdón, me pongo bien. Cristian K. La igualdad diferenciada aplica también a los derechos y oportunidades. Claro, por supuesto. A ver, si no es como que ponemos el helado a una altura que solo los altos lo pueden comer. O lo ponemos bajo para que los petizos coman helado y los demás que se tropiecen. No, eso es ingenuo. De eso hablo con estupidez, cuando no se discriminan las variables de los posibles, por supuesto, si fuera posible establecer criterios que abarcaran como universales todas las individualidades, eso estaría bueno. Eso estaría bueno. No sé si se puede, pero con aspirar a eso no hacemos daño, al contrario. Lili S. ¿Cómo ejercer mi derecho a la libertad de circulación cuando está prohibido, entre comillas, por quienes se adjudican ese derecho? Vivimos en una sociedad ordenada políticamente. Lo que hace a un país tal es su unidad política, chicos. Vivimos en un país con una unidad política, como república, donde hay orden de prevalencia de las variables que establecen los modelos de acción de los individuos. En función de esto, uno debe respetarlos. Le guste o no, respetar, dije, le guste o no le guste, haciendo la oposición que sea necesaria para modificarlo, lo que no implica su violación. La ley debe ser respetada. Eso es lo que nos da el derecho y la entidad necesaria para poder cuestionarla. Simplemente, si no se respeta la ley, de lo que estamos hablando es de algo poco serio y sin ninguna entidad. Lo haga quien lo haga, así sean las autoridades principales de un país los que no cumplan con la ley. Aunque sean las autoridades de un país los que determinen leyes mentirosas, elitistas o sectarias. La indignidad debe ser ajena. Entonces, volvemos. Señor, usted me dice, no puedo pasar. Tendré que plantear mis planes en adecuación a eso. Y si no, me voy a vivir a una isla, chao. No estoy hablando de algo de sometimiento, sino de reconocer las circunstancias de cómo son las cosas. ¿Sí? La ley debe ser respetada. Cualquier cosa que no sea así, no sometiéndose, uno puede estar en desacuerdo con la ley y oponerse a la ley y plantear en toda ocasión inclusive su oposición, lo que no implica su violación. Claro que es difícil, sí, claro, pero eso es una responsabilidad
asumida como tal en términos de ser libre en serio. ¿Por qué? Porque si no importa, no importa. Pero el hecho de plantear una autodeterminación que vaya por mi mero criterio atenta contra todo modelo de contrato social. Yo no estoy hablando de eso cuando hablo de libertad. ¿Sí? Un beso. Perdón, Alan. Fuma mucho. ¿Es posible en el modelo actual de nuestra sociedad la igualdad de derechos y obligaciones? En el actual modelo no. Es un modelo prebendario, por el amor de Dios. Si no, no haría falta plantear una modificación. Seguimos con lo mismo y buscamos perfeccionar lo que hay y estaría todo bien. No, mi amor. Es una barbaridad. Pero esto es mundial, insisto, no es contra un gobierno en particular. Es contra, a ver, mira, uno va por la calle en cualquier lugar del mundo, entonces pasa el auto de un capo, alguien importante, sea Merkel, Trump, Mongo, y te cortan toda la avenida y toda la parafernalia. ¿Por carajo le llega tarde al trabajo o no hay ningún baño cerca? Por favor. Ana F. ¿Qué podemos hacer para superar los abusos a las libertades individuales? Integrarnos en nosotros mismos y reconocer cuáles son para nosotros esas libertades que debemos difundir, propagar y honrar con nuestra conducta. También. No es una cuestión teórica, es una cuestión fáctica y de ejemplo. ¿Sí? La última. Maravilloso. No se ofendan, no es que no me guste estar con ustedes, pero yo me estoy viendo a mí mismo, no estoy con nadie, por favor. Sí, excepto la negra que me aguanta, claro. Pablo A. ¿Cómo esta situación puede llevar a la instauración de modelos sociales robóticos? No, esa tendencia ya estaba. Ya estaba. Lo que tenemos acá, la oportunidad de, por presentarse un absurdo de cómo se aplica la globalización a modelos políticos con o sin ningún criterio y con las variables de cada país, por supuesto, sobre la base del ejercicio de una dinámica mentirosa, porque se afirma lo que no se sabe y por lo tanto es mentira. No estoy hablando de una mentira maliciosa, sí, de mentiras convenientes y de justificar determinadas cuestiones de privilegios. Entonces, la tendencia a la sociedad robótica está establecida desde el principio de la revolución industrial. Es ahora lo que estamos ahora cerca de que se concrete. ¿Por qué? Porque en el futuro va a haber trabajo de servicios, trabajos artesanales y todos los trabajos industriales van a tener que estar robotizados porque si no, no pueden competir en mercado, excepto en mercados privilegiados en los que se cierran. Cosa que dura poco. Dura poco. Entonces, la tendencia ya está establecida. A ver, señores, el proceso de robotización laboral se desarrolló durante todo el siglo XX. No se olviden que el robot es máquina. La suplantación de los individuos en la máquina con una cierta autonomía operativa y funcional en términos de la determinación de un programa para que haga esto, aquello, lo otro. No hay ninguna novedad. Eso es lo automático, chicos, no es que lo tienen que inventar, ya está inventado. A ver, en el 1900, para recoger una hectárea de maíz, se necesitaban 50 o 60 personas. Para un lote de 500 hectáreas, necesitaban miles de personas porque si no el maíz se le podría a la planta. ¿Saben qué se necesita hoy para cultivar 1000 hectáreas de maíz? Una máquina y 2 o 3 camiones que van y vienen. Todas las demás personas fueron desplazados por la tecnología.
Hagan esa proporción en cualquier trabajo, a ver qué pasa dentro de 50 o 100 años. Los modelos de variables sociales del futuro, nos guste o no nos guste a nadie, no son la extinción de los pobres en base a una élite de ricos que después se van a morir entre ellos, reventando, sino que lo que vienen son modelos asistencialistas donde la asistencia va a ser generada impositivamente. Ahora, la decisión a futuro, y por ahora lo que se ve es que se jode el que trabaja, no el que pone la máquina. A ver, hay una injusticia básica. El que tiene la fábrica robotizada paga impuestos en la misma proporción que el que no. No, porque el que no la tiene robotizada o automatizada ocupa más personal. Debería pagar impuestos diferentes. ¿No? Pero es más fácil cobrarle al particular, porque encima el otro tiene mucha guita por toda la campaña y es amigo. Entonces, no cargan positivamente a los giles, hola. Y dentro de los giles están las medianas y pequeñas empresas. ¿Se entiende? Y los planteos supuestamente del sindicalismo social y las revoluciones son funcionales a eso, señores, no se alquilen. Una manga de salames que declaman a gritos y no tienen la menor idea de lo que están diciendo, ni ningún criterio de análisis, solo tienen argumentos de me gusta, no me gusta. Es insustentable. Señores que hablan de política y no saben cómo cuernos se establece un encaje. Por el amor de Dios, señores, estudien, fórmense, déjense de embromar y después opinen. Alguien que pretende decirle al otro cómo debe llevar su empresa y no es capaz de tener un kiosco de galletitas porque se funde, porque es un inútil. Hablar mucho sí, y le pagan sueldos estatales porque no sirve para otra cosa. Y cuando hablo de sueldos estatales estoy hablando de que reciben el plan no sé qué, porque resulta que son punteros que mueven y a ver si te cierran una calle. Bueno, no voy a hablar de política. ¿Sí? Lo que digo es que ya existe la tendencia a la robotización. No estoy hablando de nada nuevo. Es más, señores, Camino de Libertad en su introducción, y no se olvide que Camino de Libertad tiene más de 30 años de escrito. Y en la introducción de Camino. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Si bien yo prefiero charlas más orientadas a las cuestiones orgánicas en sí, seguimos hablando de una cuestión orgánica, de cuestiones de salud, en razón de que somos seres humanos, que somos afectados por un conjunto de situaciones que ponen a prueba determinados niveles de integridad personal, con todas las consecuencias de los modelos de convivencia. Entonces, vuelvo a agradecerles su participación y espero que hayan disfrutado o padecido esta charla. Lo que espero no haberlos aburrido, ni que se resulte intrascendente. Entonces, muchas gracias a todos, fue un placer enorme. Nos vemos.